¿Te han echado alguna vez de la empresa que tú mismo creaste? Eso es exactamente lo que le pasó a Steve Jobs en 1985. Y esa traición se convirtió en la venganza más millonaria de la historia empresarial. Hola, mis queridos negociadores inteligentes. Sé que me estás escuchando y que eres de esas personas que entiende que las mejores oportunidades nacen de los momentos más dolorosos. Y esta historia te va a mostrar algo que cambiará tu perspectiva sobre el fracaso para siempre. Porque resulta que cuando te botan de tu propia empresa, tienes dos opciones: o quedarte llorando o diseñar el regreso más épico de la historia empresarial. Esta historia revela algo fundamental sobre la mente humana, y es que a veces necesitamos ser destruidos completamente para poder reconstruirnos como algo más poderoso. Es como el capitalismo de Fénix, morir para renacer más fuerte. Por eso te invito a que escuches esta historia hasta el final, porque ahorita en estos tiempos donde todos enfrentamos crisis, necesitamos entender los patrones mentales que separan a quienes se rinden de quienes se reinventan. Permíteme presentarte a nuestro protagonista de hoy. Es nada más ni nada menos que Steve Jobs, 30 años cofundador de Apple. Un tipo que había cambiado el mundo desde un garaje como David contra Goliat tecnológico y que ahora estaba a punto de experimentar la traición más dolorosa de su vida. Pues resulta que en 1985, Steve había contratado a John Sculley como CEO de Apple. Este tipo venía de Pepsi y Steve lo había convencido con una frase que se hizo legendaria: ¿quieres seguir vendiendo agua azucarada o vienes conmigo a cambiar el mundo? Pero aquí viene lo que nadie se esperaba. El estudiante se convirtió en el maestro y resulta que Sculley convenció al consejo directivo, a la junta directiva, les dijo que Steve era un problema, como quien dice: Steve es un estorbo, tiene demasiadas ideas locas, no sabe manejar una empresa. Y entonces pasó lo impensable. En una junta de consejo directivo, adivinen qué pasó, pues despidieron a Steve. La decisión fue unánime. Steve Jobs tenía que irse de la empresa que él mismo había creado. O sea, yo quedé en shock cuando me enteré de esto. Imagínate por un momento que te echen de tu propia casa, de tu propia empresa. Es como si Miguel Ángel fuera expulsado de la Capilla Sistina por pintar mal. El dolor de Steve era tan profundo que después confesaría: pensé en huir de Silicon Valley para siempre. Y aquí viene lo interesante. Sin Steve, Apple se convirtió en el Titanic de la tecnología. En 12 años tuvieron 3 CEOs diferentes, cada uno más perdido que el anterior. Primero, el Sculley, ¿no?, que perdió el rumbo completamente. Después, Michael Splinder, al que le decían The Diesel, pero no era precisamente por su velocidad para crear valor. Y finalmente, Gil Amelio, que en 500 días casi que liquida la empresa. Para 1997, piensa en esto: Apple vendía más de 40 productos diferentes que nadie entendía. Su participación en el mercado había caído 2.8%. Era como ver a Coca-Cola convertida en una marca desconocida que nadie quería comprar. Y lo más doloroso de todo, Michael, el CEO del The Computer, le declaró públicamente que Apple debería cerrar y devolverle el dinero a los accionistas. O sea, prácticamente dijeron que era mejor matar la empresa que había creado la revolución de las computadoras personales. Pero mientras tanto, que Apple se desplomaba, Steve no había estado perdiendo el tiempo. Durante su exilio había creado Next Computer. Son computadoras perfectas, pero casi nadie las compraba. Pero tenían la mejor tecnología del mundo. Era como tener un Ferrari en una época donde todos querían bicicletas. Y aquí viene la jugada maestra. En diciembre de 1996,
Apple estaba tan desesperada que compró Next por $400 millones. Oficialmente era para conseguir un sistema operativo, pero en realidad estaban comprando de vuelta a su creador. Como el hijo pródigo regresando a casa, ¿no? Así que Steve regresó, pero regresó como consejero especial, digamos como un consultor. Pero en secreto, Steve estaba evaluando todo, cada división, cada producto, cada persona. Era como un cirujano estudiando un paciente terminal, decidiendo qué órganos salvar y cuáles sacrificar. ¿Cómo salvas a una empresa que está muriendo? Bueno, pues Steve implementó lo que después se conoció como la cirugía sin anestesia. Eso es una estrategia tan radical que parecía una locura. Piensa en esto, tomó unos 40 productos confusos y los redujo a una matriz simple. 4 categorías: computadoras de escritorio, portátiles para profesionales y para consumidores. Eso es todo. Era como convertir una biblioteca caótica en 4 estantes organizados. Despidió a 4.100 empleados en 3 meses. Canceló el 60% de los proyectos y redujo los proveedores de 1.000 a menos de 100. Y la gente decía que era un loco, que estaba destruyendo la empresa. Pero Steve sabía algo que nadie más entendía. Y es que a veces hay que cortar lo enfermo para que lo sano pueda vivir. Entonces llegó el momento de la verdad. El 15 de agosto de 1998, Steve presentó, adivinen qué, el iMac. Y esto, mis queridos negociadores inteligentes, no era solo una computadora, era una declaración de guerra contra 20 años de computadoras beige, aburridas y obsoletas. Era transparente, colorido, con formas orgánicas. Jonathan Ive había diseñado literalmente el futuro. Era como si alguien hubiera traído un iPhone al mundo de los teléfonos de disco. ¿Se acuerdan esos teléfonos que existían por allá en los 80? Bueno, pues adivina qué pasó en la primera semana. Vendieron 278,000 unidades. Eso era un récord histórico para Apple. Era ver como si un equipo de fútbol que hubiera estado perdiendo durante años anotar gol tras gol. Y aquí viene el dato que revela el poder de la visión clara. En solamente 12 meses, Steve convirtió pérdidas de $1.000 millones en ganancias de 309 millones. Un cambio positivo. Por esto, como él mismo diría después, era solo el comienzo. ¿Qué podemos extraer de esta historia para reprogramar nuestra mente empresarial? Porque tú entiendes que hay patrones en esta historia que otros no ven. Steve no solo regresó a salvar a Apple con el iPod, el iTunes, el iPad, redefinió 3 industrias completas: las computadoras, la música y el entretenimiento. Cuando Steve murió en 2011, Apple se había convertido en la empresa más valiosa del mundo. 2.8 mil millones en 1997 a 350 mil millones en 2011. Pero aquí viene un dato que te va a volar la mente. En 1983, 2 años antes de que lo echaran de Apple, Steve estaba ya describiendo algo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Sí, señores, era como una predicción. En una conferencia dijo textualmente: tal vez algún día podamos preguntarle a una máquina ¿qué habría dicho Aristóteles? Y tal vez obtengamos la respuesta correcta. Piensa en esto. Steve describió ChatGPT 40 años antes que existiera. Mientras otros pensaban en computadoras como si fueran calculadoras, él ya veía máquinas que capturarían el espíritu de las personas. Pero ¿cuáles son los mecanismos mentales que tú puedes aplicar en tu propio negocio? Bueno, pues el primero, la identidad es más poderosa que el producto. Steve se convirtió en símbolo de innovación. Cuando la gente compraba Apple, no compraba tecnología, compraba pertenencia a una revolución. Segundo, la claridad mental vence a la complejidad.
4 productos excepcionales siempre van a vencer a 40 productos mediocres. En los negocios, la claridad es supervivencia. Tercero, la crisis libera la creatividad. Por eso cuando todo se derrumba, tu mente se ve forzada a encontrar soluciones que en tiempos normales ni siquiera considerarías. Cuarto, destruye sistemas, no solo productos. Steve entendió que el verdadero negocio no era vender computadoras, sino crear una experiencia que se volviera indispensable. Y pues lo que podemos extraer de todo esto es que no importa cuán traicionado te sientas, cuán perdido estés o cuán imposible parezca tu regreso, la combinación de visión clara, ejecución obsesiva y comunicación emocional puede resucitar cualquier negocio. Como dijo el mismo Steve, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Esta historia nos cae especialmente bien ahorita porque vivimos tiempos donde muchos emprendedores sienten que sus proyectos están muriendo. Pero Steve nos demostró que a veces ser echado de tu propia empresa es exactamente lo que necesitas para reconstruir algo más grande. Bueno, mis queridos negociadores inteligentes, esta es la historia de cómo Steve Jobs convirtió la peor traición en la venganza más millonaria de la historia. Y si esta historia te reveló algo nuevo sobre la neuroplasticidad empresarial, me haría muy feliz que me lo cuentes en los comentarios. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés y recuerda que en los negocios como en la vida, los más grandes regresos nacen de las más profundas caídas. Hasta la próxima.